Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Muy buenas noches, estimados amigos de Radio Rebelde Ecuador. Es una ocasión muy especial. Esta noche tenemos la participación de Nanki-san, que es un amigo, un colega que está participando para la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos, tiene la palabra para que le presente a Nanki. Bueno, buenas noches, compañero Nanki-san. Buenas noches, ciudadanas y ciudadanos. Justamente el día de hoy vamos a topar un tema que creo que es de mucho interés para todos los ecuatorianos, en particular para los sectores organizados, para los sectores pobres, para los sectores que han sido golpeados por esta democracia, entre comillas la pongo esta democracia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada el 20 de octubre del 2008, que fue a través de una consulta, fue aprobada, contempla 5 funciones, no 5 poderes, 5 funciones. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de participación ciudadana y control social y transparencia. Para mí, todas las funciones son importantes, pero esta tiene mucho más valor para nosotros, porque es una función que la creamos los pueblos organizados en esa época, los indígenas, los afros, los cholos, los trabajadores, los barrios populares a los que yo pertenecía. Tuvimos una participación protagónica en crear esta función, la función de participación ciudadana, control social y transparencia, para luchar contra la corrupción, justamente con lo que nos está afectando ahora. Compañero Nanki, bienvenido. Y vamos, usted está de candidato ahora. Esto creo que va a ser por primera vez que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos por el pueblo. Siempre lo quisimos así, para que no tengan compromiso con partidos políticos, ni con autoridades elegidas a través de los partidos políticos. Nuevamente, bienvenido, compañero. Háblenos sobre su candidatura. ¿De dónde nace? Sabemos que nace de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero usted abunde en información. Qué gusto, Carlos, querido Efraín, un abrazo fraterno. Saludar a todos los hermanos ecuatorianos que nos ven a través de Radio Rebelde, los que nos acompañan a través de las redes sociales. Qué bonito que nos puedan acompañar a través de estos medios telemáticos. Saludarles a ustedes una vez más por el espacio. Quiero empezar presentándome. Mi nombre es Nanki-san. Yo pertenezco a pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente y especialmente a la nacionalidad Shuar. Nací en Morona, Santiago. Y un detalle para los hermanos que nos acompañan, empezando por mi nombre. Nanki significa lanza. Es una palabra en lengua Shuar, chicham, que es la lengua materna de la que yo hablo. Vengo de la provincia de Morona, Santiago. Hoy estoy de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. Yo estoy en la tercera papeleta, en el primer casillero. Estoy encabezando esta lista, ¿no?, que ha sido realizado mediante sorteo. Primero, hacer hincapié, querido Carlos, querido Efraín, sobre cómo surge esta candidatura, ¿no? Recordemos, el Consejo de Participación Ciudadana nace, como bien lo comentabas, Carlos, en el 2008 mediante el referéndum que aprobamos todos de lo que corresponde a la Asamblea Constituyente y posterior, pues, Carta Magna que surgió de esta, que aprobamos todos los ecuatorianos, ¿no? En esta Carta Magna, precisamente, del 2008, se establece que el ciudadano es el protagonista y cumple el rol principal de ser fiscalizador de los diferentes poderes del Estado en sus diferentes niveles. Es decir, nosotros podemos controlar, hacer una suerte de contraloría social de los planes y proyectos
de todo lo que haga prácticamente las instituciones del Estado. Y de ahí parte fundamentalmente las competencias constitucionales y los mandatos legales que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y desde aquí tenemos que partir, ¿no? Porque podemos, bueno, vamos a detallar más adelante cómo es la discusión de lo que realmente es el Consejo de Participación. Y empiezo aquí para los ciudadanos. 5 competencias tiene el Consejo de Participación Ciudadana: promover la participación ciudadana, promover el control social, promover la lucha contra la corrupción. También tiene el tema fundamental, la 4ª competencia es la rendición de cuentas, y la 5ª corresponde precisamente a la designación y selección de autoridades, que quizás por ahí es por donde ha querido hacer hincapié el gobierno actual para deslegitimar el real propósito del Consejo de Participación, tomando en cuenta toda esta crisis política que hemos vivido a raíz del Consejo de Participación transitorio, podríamos decirlo entre comillas, que vino desde el 2017, que nos ha ido de a poco hundiendo en esta debacle institucional, esta crisis institucional que estamos viviendo hasta el día de hoy. Recuerden, Carlos, recuerden, Efraín, que hemos tenido autoridades, hasta el día de hoy tenemos autoridades subrogadas del subrogante. Hay autoridades que no se logran seleccionar, e inclusive hemos tenido autoridades despachando desde prisión, algo que no se había visto antes desde el retorno a la democracia. Miren, esta cuestión es grave, es una grave conmoción social que estamos viviendo al día de hoy. Y finalmente fueron destituidos. Sí, para muestra un botón, ¿no? Porque mucha gente no cree en esto de la crisis. El día viernes, el sábado en la madrugada, han sido destituidos 4 consejeros de participación ciudadana que ya estaban en una relación espúrea con este consejo, empezando por la denominación del señor Ulloa. Y no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice la Asamblea Nacional del Ecuador, que es el primer poder del Estado, porque estos señores incurrieron en incumplimiento de funciones. Y aquí tenemos que ver que el título no puede dejar de ser solo pomposo y rimbombante, sino también tener una explicación para la ciudadanía. Los señores modificaron un reglamento una vez que ya había empezado el proceso de designación de contralor. Es decir, no es que aquí hay persecución política ni nada por el estilo. Modificaron este reglamento para ajustar este traje a medida de los candidatos. ¿De quién? Los candidatos afines al gobierno central, este gobierno que prácticamente nos está terminando de destrozar lo poco que nos queda del país actualmente. Precisamente esto es en lo que han incurrido para hacer la figura del incumplimiento de funciones, y a través de lo cual, en su justo derecho y haciendo uso de sus competencias, la Asamblea Nacional del Ecuador ha decidido iniciar un juicio político con la consecuente censura de estos 4 consejeros que han terminado siendo prácticamente sumisos del gobierno central, terminaron convirtiendo al Consejo de Participación Ciudadana en un mero apéndice de Carondelet, y que finalmente fueron censurados y destituidos en las horas de la madrugada del día sábado. Ahora tenemos la misión nosotros de recuperar, porque la selección de los nuevos consejeros, de los nuevos 7 consejeros, se va a dar el 5 de febrero de 2023. Exactamente, Nanki. Yo pienso que, para mi opinión personal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un ente que debe ser autónomo, porque, como su nombre lo dice, es la participación ciudadana la que tiene que tener el control sobre la designación de algunas autoridades. Uh-huh. Vemos en los congresos anteriores que mediante reuniones en hoteles, reuniones con tragos, con mujeres, se designaba, aquí hablamos la verdad, Nanki, se designaba a los contralores y a las autoridades en ese entonces, pero se ha vuelto a tomar el Consejo de Participación Ciudadana como botín político de los que están en el gobierno. En esta ocasión que ustedes van a ir a elecciones, y si usted sale electo por la votación popular, ¿cómo va a implementar desde su curul, para que realmente el Consejo de Participación Ciudadana sea un ente autónomo de injerencia
de cualquier movimiento político y sobre todo del gobierno. ¿Cuál sería su idea? ¿Cuál sería su accionar en ese sentido, Santi? Gracias, Efraín, por la pregunta. Para la ciudadanía, entender primero que todas las candidaturas tienen un origen ciudadano, ¿no? Es decir, todos los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no estamos auspiciados por movimiento o partido político en este caso. Y partiendo desde ahí, debemos darle la real importancia que tiene este consejo. Es el único poder en la práctica que tenemos los ciudadanos de a pie, es decir, el campesino, el agricultor, el estudiante, el pescador, para poder tener voz y voto en la mesa donde se toman las decisiones. Este es el único poder que tenemos. Es una innovación a todo nivel que tenemos en la Constitución ecuatoriana, precisamente por eso se denomina como el quinto poder. Ya lo comentaba aquí Carlos, que tenemos los tres poderes habituales que son de todas las repúblicas: legislativo, ejecutivo, judicial. En el Ecuador el poder del Consejo Electoral, y finalmente el quinto poder es precisamente esta participación ciudadana. No lo tienen todas las constituciones de las repúblicas hermanas. Y en Ecuador se estableció esto, como bien comentaba, en el 2008. No podemos perder este pequeño espacio que tenemos, porque precisamente nos permite a todos los ciudadanos ser partícipes de las tomas de decisiones. Imaginemos puntualmente, porque mucha gente desconoce las reales funciones del Consejo de Participación, pero yo siempre menciono esto: qué bonito sería que los ciudadanos de una parroquia entiendan que a través del Consejo de Participación podemos hacer veeduría ciudadana, por ejemplo, en procesos de contratación. Podemos nosotros fiscalizar y pedir explicaciones sobre, por ejemplo, por qué se gasta tanto en tal obra, por qué se selecciona a tal contratista, por qué se le da prioridad a ese tipo de obras para empezar. Entonces nosotros realmente estamos llamados como ciudadanos a ser los fiscalizadores del buen uso de los recursos públicos. Y recuerden, esto es a todo nivel, ¿no? Lo que tiene las competencias del Consejo de Participación Ciudadana son transversales. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que nosotros podemos hacer el control social desde la parroquia, desde la junta parroquial más pequeña hasta los niveles desconcentrados del gobierno central mismo. Y en este sentido, primero, recuperar la independencia. Y respondiendo a tu pregunta, querido Efraín, todos dicen cómo podemos devolverle primero la independencia y evitar que se cometan actos de corrupción, entendiendo que estos son parte de las competencias. Primero, devolverle la total independencia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Simple y llanamente, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que cumplir con mandatos constitucionales y legales. Es decir, los consejeros no podemos entrar ahí digamos, a sugerir nuevas cosas o inventarnos el agua tibia. Debemos cumplir lo que dice. Estas 5 competencias no se han cumplido. Y precisamente ese ha sido el origen de esta conmoción social que estamos viviendo, esta crisis económica, política y social que estamos viviendo a todo nivel en la sociedad ecuatoriana. Debemos empezar por cumplir estos mandatos. La otra cuestión es que evitar la injerencia del gobierno central y de los otros poderes del Estado. La misma Constitución reza que este poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana, tiene que actuar de forma independiente. Es decir, debe cumplir sus competencias, y fundamentalmente la competencia que más le interesa al gobierno central ahora parece que es la designación de autoridades y lo que corresponde a la lucha contra la corrupción, ¿no? Bien quisieran algunas autoridades que nadie les fiscalice, pero ahí está precisamente, para eso se propuso dentro de la Constitución de 2008 precisamente el Consejo. Y por otro lado, la designación. Y aquí les invito a los hermanos ecuatorianos que nos están viendo a no comer cuento. Hoy tenemos una propuesta del gobierno central que es quitar las competencias sobre pretexto de incrementar una suerte de medio rara de transparencia de estos procesos, de la designación de autoridades. Y nos muestran textos pomposos y rimbombantes, pero nosotros, a no comer cuento, como dije, a leer las letras pequeñas que se encuentran en los anexos. Y aquí sí quiero hacer una explicación, me voy a robar un minutito. Nos dicen que la designación de autoridades es a dedo, pero expliquemos esto. El Consejo de Participación Ciudadana no nombra a dedo a ninguna de las autoridades.
conduce un proceso a través del cual todos los ecuatorianos que cumplan los requisitos que se encuentran en los reglamentos establecidos puedan participar y concursar para estos nombramientos de autoridades de control. Pero también en el proceso tenemos procesos, por ejemplo, de amplia participación ciudadana, con veeduría ciudadana, es decir, todos podemos participar, estudiantes, nuevamente, agricultores, las personas que en su diario vivir viven las necesidades del país, pueden participar en estos procesos de veeduría, que de alguna manera pues incrementan el proceso de transparencia. Además, dentro de este proceso se tiene el punto de apelación, el punto de impugnación ciudadana, es decir, los ciudadanos haciendo uso de su pleno derecho y con justificada documentación pueden impugnar o apelar al nombramiento de estas autoridades. Ahora, ¿qué pasa con esta presunta transferencia de competencias de la Asamblea Nacional? Lo que no nos dicen las letras pequeñas es que de una terna que viene del gobierno central del Poder Ejecutivo se va a elegir en la Asamblea. Y palabras más, palabras menos, queridos hermanos ecuatorianos, eso terminará siendo lo que nosotros coloquialmente conocemos en Ecuador como dedazo. Finalmente ellos terminarían, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, nombrando a sus amigos, seguramente con protervos intereses que no corresponden a los intereses de las grandes mayorías, sino simplemente a sus amigos y a sus compadrazgos. Eso es lo que debemos evitar y estamos llamados a votar no, ¿no? Aquí hay que ser claros, a votar no, porque es el único nicho, el único resquicio que tenemos los ciudadanos para tener una participación activa dentro de la toma de decisiones, lo que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, Nanki, yo insisto en que esta función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene una importancia inmensa para todos los ecuatorianos, en particular para la gente de bajos recursos económicos, para los sectores populares, incluso ahora para los profesionales, para los empresarios, ¿no? Hay una función, un papel del Consejo, que es la capacitación, ¿no? Que ustedes tienen que llevar, preparar a los ciudadanos para que conozcan realmente cómo funciona, promover la participación ciudadana, cómo funciona la participación ciudadana, cómo en las pequeñas obras del GAP, de una parroquia, de un municipio, de un consejo provincial, se puede armar una veeduría para controlar, para fiscalizar, para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas del contratista, de las autoridades, en todo lo que se refiere a manejo de dinero público, ¿no, verdad? Entonces, ustedes en ese tema de capacitación le van a dar la importancia real que se necesita, porque yo hasta planteo que ya debe de haber en las universidades y en los colegios este tema de la participación ciudadana. Adelante, querido compañero. Así es, Carlos. Aquí sí hay que hacer especial hincapié en que no ha habido la difusión correcta, ¿no? Y quizás ahí puede caer lo que corresponde a nosotros como candidatos de hacer una propuesta de innovación en los temas de difusión, precisamente de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, preguntémonos cómo los jóvenes, cómo el campesino, cómo la gente que se encuentra en el sector rural puede participar de estos mecanismos. Mucha gente no sabe que nuestra voz es importante, que nosotros podemos tener voz y voto en las decisiones que se toman en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en lo que corresponde a inversión y obra pública. No conocemos de cómo podemos involucrarnos en estos procesos. Es decir, los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, tenemos que también ser corresponsables, ¿no? Pero aquí no podemos culpar a la sociedad civil, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad ulterior de difundir plenamente para que todos conozcamos realmente las funciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Y es fundamental también respetar la erogación de ese presupuesto. Recordemos, Efraín, Carlos, hace menos de un año, me parece, tuvimos una crisis en el Consejo de Participación Ciudadana en que el ministro de Finanzas simplemente no hacía las transferencias de los recursos para que puedan cumplir con sus competencias. Es decir, ese tipo de conflictos nosotros no podemos permitirlo. Debe haber una real independencia financiera y administrativa del Consejo de Participación Ciudadana para que pueda ejecutar plenamente las competencias que le han sido adjudicadas de acuerdo a nuestra Constitución de 2008. Ya, pero por ejemplo, perdóname, Efraín, pero por ejemplo, con respecto a esa
que no se le otorga el presupuesto al Consejo. Debe ser motivo de destitución. Por supuesto, Debe estar eso no es, establecido eso, por ejemplo. por supuesto, Entonces, eso no es cuestión de si le gusta o le agrada a un ministro o si le gusta o no le agrada al presidente, que finalmente es el representante del poder ejecutivo, pero tenemos plenamente los 5 poderes, ¿no? Tenemos el 5º poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana. No es cuestión de que me agrade o no, tenemos que cumplir simple y llanamente lo que establece la Constitución. Y ese conflicto hemos tenido y esperamos que no se vuelva a repetir. No podemos permitir que haya intervencionismo en otros poderes del Estado. Vemos que lo más importante de una candidatura es la socialización en el pueblo. He tenido el agrado, Nanki, de ver que usted estuvo en la provincia de Los Ríos, estuvo visitando Quevedo, a nuestro pueblo de por allá, y sabemos que ahora está en Guayaquil. ¿Cuáles fueron sus actividades en Quevedo y cuáles serán sus actividades el día de mañana que va a estar por acá, por Guayaquil, Nanki? Gracias, Efraín. Bueno, primero a explicar a la ciudadanía, el Consejo de Participación Ciudadana, como dije, somos unas candidaturas que tienen un origen ciudadano, no estamos pues auspiciados por partidos o movimientos políticos y en consecuencia no podemos hacer proselitismo político. Nosotros no vamos a hacer campaña, no nos van a encontrar haciendo caravanas o lo que habitualmente hacen los candidatos a elecciones seccionales que tenemos ahora, pero podemos aprovechar de estos espacios para, de manera didáctica, pues compartir con la ciudadanía, primero las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y hacer hincapié en la importancia de este Consejo y sus competencias, valga la redundancia, para el desarrollo y pleno ejercicio de nuestros derechos. Ahora, hemos venido visitando ya algunas organizaciones, la sociedad civil, que nos ha hecho gentilmente sus invitaciones. El día de ayer hemos estado en Quevedo, en el Cantón Quevedo, en la hermana provincia de Los Ríos, gracias a la invitación de los líderes comunitarios de los sectores rurales de Quevedo, y hemos estado compartiendo este tipo de información, ¿no? Pues las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, qué podemos hacer, cómo pueden participar activamente las comunidades, los padres de familia, las madres de familia, los jóvenes de los sectores rurales. Hemos tenido una agenda de medios y hoy estamos aquí en Guayaquil. He llegado a eso del mediodía y he compartido con los hermanos de Sauces, primero comer un ceviche de rompecolchón en este local de Gus Concha, en el mercado de Sauces 9, y hemos compartido con los hermanos también la alegría de la victoria de la selección nacional de fútbol, de la TRI, esta victoria que hemos tenido frente a la selección de Qatar de 2-0. Pudimos disfrutar de este partido junto a los compañeros de Sauces 9. El día de mañana pues vamos a tener unas entrevistas de manera presencial aquí en Guayaquil en algunos medios y también de forma telemática con medios hermanos de la provincia de Santa Elena. Recordemos que no podemos hacer campaña como lo dije, pero estoy, gracias a la invitación pues y el cariño y la hospitalidad de los hermanos de Guayaquil, visitando estas tierras. Bien, nosotros tuvimos, como barrios populares, tuvimos una experiencia importantísima de lo que es el control social, las vedurías, los observatorios ciudadanos, en el tema fundamental eléctrico. Hicimos vedurías, hicimos observatorios en varios temas, pero el más importante para nosotros fue el tema eléctrico, a donde pudimos crear lo que nosotros llamábamos la tarifa diferenciada eléctrica. Luego el gobierno le llamó la tarifa de la dignidad. Tuvimos también el tema de la condonación de las deudas. En los barrios populares se jugaba al gato y al ratón. Primero porque habían medidores eléctricos que corrían más que Rolando Vera. No les habían dado mantenimiento durante 40 años y le daban y había familias que tenían pocos artefactos eléctricos, pero pagaban como millonarios, y millonarios que tenían piscinas temperadas que pagaban como que eran pobres. A ese nivel se daba. Entonces, la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, la CONVADE, intervino y consiguió, en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, consiguió la tarifa de la dignidad y consiguió la condonación de las deudas. Esa es una experiencia importantísima de lo que es el poder popular,
como yo lo llamo y lo considero, al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí es donde está la verdadera democracia, porque ustedes son los representantes nuestros y a donde nosotros podemos asistir a denunciar cualquier violación de derechos o cualquier acto de corrupción o exigir transparencia. Entonces, por eso que es importante para nosotros, compañero Nanki, de que este tema del Consejo se pueda difundir, la gente lo pueda conocer al dedillo. Ahora estamos promoviendo el tema de la elección de ustedes, pero en el futuro vamos a convertir a La Tiradera, que es un programa de Radio Rebelde del Ecuador, vamos a convertirlo en un medio a donde podamos discutir principalmente estos temas de las vedurías, cómo se hacen las vedurías. Y ustedes como consejeros o como función del Estado tienen que ayudar a promover la mayor cantidad de vedurías. Así sea que el municipio, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, venga a hacer una zanja de $1,000. Esa zanja de $1,000 tiene que fiscalizarse, tiene que vigilarse, tiene que auditarse. ¿No, verdad? Entonces, en ese sentido, compañero Nanki, ¿usted estaría de acuerdo en promover que en las escuelas, en los colegios, después que nos han quitado la cívica, nos han quitado la lógica, nos han quitado la ética, promover este tipo de funciones que ustedes hacen o el rol que cumple, la importancia del rol que cumple con respecto a la participación ciudadana? Sí, precisamente, Carlos, yo creo que como jóvenes, yo tengo 32 años, recuerden que estas candidaturas vienen de la ciudadanía, nos han seleccionado primero para que la ciudadanía entienda también, con base en nuestros méritos académicos y profesionales, se han revisado cerca de 33 filtros y hay que hacer hincapié en esto porque nosotros hemos pasado un proceso de cerca de 5 meses para ser seleccionados, un proceso riguroso, dicho sea de paso, y que finalmente ha determinado en que hay 3 listas, ¿no? La de hombres, la de mujeres y la de pueblos y nacionalidades, en la que me encuentro yo encabezando la lista para participar, para ser elegidos como parte de los 7 miembros del Consejo de Participación este próximo 5 de febrero. Entender primero eso, ¿no? El origen de las candidaturas. Y en este sentido, es verdad lo que tú comentas, querido Carlos, se debe fiscalizar y recordemos esto, no hay diferencia entre que sea un centavo, bien hay un adagio popular que dice el que es honesto en lo poco lo será en lo mucho, y tenemos que hacer precisamente eco de este adagio popular, ¿no? Fiscalizar desde el presupuesto más pequeño de la junta parroquial más pequeña que tengamos en el país, hasta, como digo, el mismo poder central, ¿no? El mismo poder del gobierno central, de la presidencia de la República y sus diferentes niveles desconcentrados de sus ministerios. Por ahí es la vía que tenemos, debemos recuperar, como dije, este espacio es el único resquicio, y aquí hay que hacer hincapié, es el único espacio, de acuerdo a nuestra Constitución, en la que los ciudadanos de a pie podemos ser, como bien lo comentabas, pues nuestras denuncias, nuestras quejas, para que se pueda tener un proceso vinculante. Muchas de las veces la gente podría pensar que nosotros podemos ir a la junta parroquial, a la alcaldía, a la prefectura, a presentar una queja, pero quizás esto queda, inclusive muchas de las veces las autoridades nos dejan sin respuestas. Pero el Consejo de Participación es ese canal, ese vínculo perfecto en el que se genera, y valga la redundancia aquí, una vinculación jurídica. Es decir, la autoridad, la institución a la que te acercaste a través del Consejo de Participación Ciudadana, tiene primero la obligación de responderte ante la ley. En ese seguimiento te tiene que apoyar el Consejo de Participación Ciudadana. Y segundo, pues seguramente con la presión social, con la participación ciudadana de estos procesos de veeduría ciudadana, seguramente vamos a llegar a una solución de cualquier disputa o problema que pueda haber en territorio sobre el uso de recursos o el manejo de recursos o la priorización de alguna inversión, como digo, desde la junta parroquial más pequeña hasta los diferentes niveles concentrados del gobierno central. Nanki, como bien lo dice este programa, el nombre es La Tiradera, y aquí no tenemos compromiso con nadie, solo con el pueblo ecuatoriano y los defensores del pueblo. Yo tengo una pregunta que quizás no le va a gustar, pero quiero saber su opinión acerca de cuando la fiscal Diana Salazar fue electa, más conocida en el populacho, le llaman las 10/20. ¿Qué opinión tiene usted? Y si
en caso de que en un futuro ustedes tendrían que nombrar a un fiscal, ¿qué opina de los exámenes y qué opina sobre específicamente este número? Porque este número es conocido en todo el Ecuador y todo el mundo, que da vergüenza de que una fiscal tenga una calificación de 10 sobre 20, incluso con los mismos consejeros de participación ciudadana que estaban a favor de ella. ¿Qué opinión usted tiene al respecto, Nanki? Primero, entender que existen ya procesos establecidos y aquí estamos viviendo, ¿no? Una crisis que se dio a raíz de este espurrio, digo yo, y lo digo frontalmente, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Aquí creo que los jóvenes, sobre todo, yo soy un millennial, tengo 32 años y ahora tenemos esta cuestión de los centennials, los chicos de entre 16 y 24 años, tenemos que ser claros y conocer la realidad nacional de nuestro país. A raíz de este Consejo de Participación Transitorio hubieron designaciones espurias de autoridades y tenemos también hasta el día de hoy acarreando esta cuestión de la subrogación de muchos. Muchos están prorrogados en sus funciones y hemos tenido subrogante del subrogante, algo que ni siquiera existe esa figura jurídica dentro de la jurisprudencia ecuatoriana. Y también hemos tenido, como les comenté en un inicio, autoridades despachando desde prisión. Este conocimiento público también, queridos hermanos ecuatorianos que nos están viendo, los audios, ¿no? En los que se pretendía, pues, coaccionar a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo. Y ahí podemos ver que no guarda concordancia la nominación de la señora fiscal que has mencionado, Efraín, pues con estas acciones, porque en algunas cuestiones se aplica, entre comillas, todo el peso de la ley, en otras es mucho más excelso, ¿no? Mucho más superficial y con mucha suavidad, con mucho simplicismo, pues no se les aplica nada prácticamente del rigor de la ley ecuatoriana. Pues en ese sentido, como digo, estamos llamados a iniciar estos procesos. Los reglamentos existen y algunos han sido modificados para ajustarse como trajes a la medida para este tipo de autoridades. Y particularmente en este caso de la fiscal, pues esperamos que Dios mediante, cuando lleguemos a la constitución del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, gracias al apoyo popular del 5 de febrero, pues debamos establecer un procedimiento pues para designar y seleccionar a la nueva autoridad máxima en este caso de la Fiscalía General de la Nación. Y aquí sí yo quiero hacer hincapié. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Porque puede sonar a cliché o un nombre pomposo, pero tiene una función específica. La participación ciudadana no solo tiene que ser amplia, sino que también tiene que ser transparente. Y yo sí hago hincapié en esto. Mientras más personas estemos involucrados en los procesos públicos de veeduría, pues de alguna manera vamos a disuadir a cualquier actor político, ¿no? Incluyéndonos los posibles futuros consejeros de participación ciudadana, de siquiera pensar en la mera posibilidad de caer en un acto de corrupción. Es decir, mientras más procesos de veeduría haya, mientras más amplia participación haya de jóvenes, de estudiantes, de campesinos, de agricultores, del ama de casa, del pescador, en todos estos procesos, ¿quién podría pensar siquiera en la posibilidad de caer en un acto de corrupción? Y aquí sí tenemos que hacer un llamado también a la corresponsabilidad, por supuesto, dándole en esta parte pues su mayor participación ulterior pues al Estado ecuatoriano. Yo te he querido llevar a que te comprometas, Nanki. He hecho 2 veces la propuesta, pero no. Te quiero llevar a que te comprometas, a que no solamente vas a llevar programas de capacitación a los barrios, a las organizaciones campesinas, indígenas, el tema de lo que es que ya no es poder, es la quinta función, la importancia que tiene la quinta función, que la vas a llevar como programa de educación a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que se puede impulsar en el marco de los estudios de derecho, de los estudios de jurisprudencia, se pueden llevar especialidades con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, Control y Transparencia. Allá te quiero que te comprometas a eso, querido compañero, ustedes como movimiento indígena de pueblos,
y nacionalidades, ¿no? Porque es importante no solamente tener una ley, es tener una cultura. Mira cuánto hemos pasado, a dónde hemos llegado, a qué país hemos llegado ahora. ¿Quién nos salva a nosotros de eso? Yo le decía, conversábamos con Efraín, esto no lo podemos arreglar en 10 años, esto no lo podemos arreglar en 20 años. Esto va a ser duro para el Ecuador. Todo la situación que estamos viviendo, y con lo que tú mencionaste, una fiscal 10-20, pero además que propone el tema de la influencia psíquica. Es una mayor no lo digo yo, lo dicen los técnicos juristas internacionales, la mayor y la más grande estupidez que ha habido en el Ecuador, querer jugar a alguien por influencia psíquica. Voy a leer algo de Paulo Freire para que tú me respondas a este compromiso que te quiero sacar de ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Se aprende y se enseña la democracia haciendo, participando y viviendo en democracia. Eso lo escribe Paulo Freire. Querido compañero, comprométete con nosotros, por favor. Y este medio, La Tiradera, va a ser una herramienta, un medio, más que un medio, a donde vamos a insistir en el fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias, Carlos. Te respondería con otra frase de Paulo Freire: el sueño del oprimido no puede ser convertirse en el opresor. En este sentido, nosotros, pues, realmente tenemos que hacer ese compromiso, ¿no? Recordemos, esto corresponde a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que estar inmerso ya dentro de lo que corresponde a educación cívica de nuestro país. Es fundamental. Los ecuatorianos estamos llamados no solo a conocer la importancia, las competencias o las funciones que tenga el Consejo de Participación Ciudadana. Estamos llamados a conocer realmente la importancia y utilidad que tienen todas las funciones del Estado. Recordemos, estamos viviendo esta crisis y es menester explicar a la ciudadanía que no solo el Consejo de Participación Ciudadana está viviendo una crisis institucional, ¿no? Estamos llamados a devolver la confianza en sus instituciones públicas a la ciudadanía. Pero recordemos, hemos tenido una asamblea con menos del 3% de aprobación. El gobierno central actual, es decir, la institución de la Presidencia de la República, tiene menos del 17% de aceptación en las mejores encuestas. Esto no se había visto antes, ni siquiera creo en toda la vida republicana, pero al menos desde el retorno a la democracia no se había visto indicadores tan bajos de aceptación y popularidad. Es decir, los ciudadanos estamos inconformes y tenemos gran desconfianza con nuestras autoridades políticas. Y sobre todo los jóvenes. La campaña demográfica actual de Ecuador demuestra que cerca del 60% somos jóvenes. Estamos hablando de chicos entre 16 y 24 años y centenios hasta 34 años, perdón. Y además, este gran grupo etario va a votar el próximo 5 de febrero. Estamos llamados a ser responsables, los jóvenes, de ser protagonistas de estos cambios. No podemos quedarnos o estancarnos en la mera observación crítica. Estamos llamados a ser protagonistas. Y el primer camino, el primer paso, querido Carlos y Efraín, es pues tener una votación responsable este próximo 5 de febrero, tanto por las juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, pero también con el Consejo de Participación Ciudadana, que puede constituir un punto de inflexión para empezar pues a devolverle un poco de confianza a la ciudadanía en sus instituciones públicas. No podemos perder ese vínculo de pertenencia entre la ciudadanía y la confianza de sus instituciones públicas. Es importante lo que usted acaba de mencionar, Nanki, sobre un voto consciente. Es importante que la ciudadanía, el pueblo en general y los más desposeídos tengamos esa conciencia en el momento de votar. Hemos pasado, estamos pasando y seguiremos atravesando una situación muy delicada en el país. Y este momento quiero pedir 1000 disculpas, de pronto la transmisión está saliendo un poco mal. El viernes tuvimos lamentablemente un asalto, nos asaltaron, nos robaron la computadora, el teléfono y muchas pertenencias más, pero como alguien dijo, lo material se puede recuperar.
Entonces, en vista de esto, nosotros no por destruir un gobierno, vamos a dejar al pueblo abandonado. En este caso, quiero, Nanki, de todo corazón, y de parte de Radio Rebelde, con coproducción con Carlos, hacerle extensiva la invitación a este medio alternativo, que están abiertos los micrófonos para usted, para su comunidad, para la defensa realmente de todos los derechos del pueblo. Si desean expresarlo cualquier cosa, simplemente se nos comunican y están los micrófonos abiertos en cualquier momento para ustedes. Ahora, ya como quien vamos cerrando la entrevista, siempre es muy importante, y nos quedamos, Carlos, cortos con el tiempo cuando se tocan temas muy importantes como esto de la participación ciudadana. ¿Cuál sería su mensaje, Nanki, para todo el pueblo ecuatoriano, en vista, nosotros sabemos de que ustedes como candidatos, y espero de que lleguen a las curules, ustedes no pueden dar trabajo, no pueden arreglar la situación del país, pero ¿cuál sería en este momento ese mensaje al pueblo ecuatoriano que realmente está sufriendo una situación muy compleja en el sistema político, económico, social y sobre todo de inseguridad en todo el país? ¿Cuál es su mensaje, Nanki? Gracias, Carlos. Gracias, Efraín. Enviarles pues un saludo, agradecerles por este espacio realmente. Espero que primero que no sea solo la primera, espero volver en otras ocasiones. Gracias a su gentil invitación. Mi mensaje para la ciudadanía: primero, a recuperar la confianza en nuestras instituciones, que no perdamos la esperanza, sobre todo a los jóvenes. Creo que hemos vivido, lo han comentado, situaciones difíciles, una conmoción social, una crisis sin precedentes en lo que corresponde a lo económico, político y social. Y bueno, nuestro compromiso de hacer que se cumplan los mandatos constitucionales y legales que ya les comenté: control social, participación ciudadana, rendición de cuentas, promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, y hacer una amplia participación ciudadana transparente para la designación de autoridades y selección de las mismas. En ese sentido, pues ese es nuestro compromiso: devolverle primero la independencia al Consejo de Participación Ciudadana e invitarles a la ciudadanía a que no perdamos la fe y a que luchemos por mantener este espacio. No podemos caer en esos cantos de sirena de con estas falacias que pretende el gobierno central instalar en el imaginario social, caer en apoyar esta consulta popular espurria, ¿no? Estamos llamados a sostener y mantener el último resquicio y el último nicho que tiene la ciudadanía para poder tener una voz y voto puntual, real, dentro de la toma de decisiones de los diferentes niveles del gobierno. Es el único espacio que tenemos, y esto es fundamental recordarle a la ciudadanía. El Consejo de Participación Ciudadana es el único espacio que tenemos los ciudadanos, valga la redundancia, para que nuestra voz se escuche y para que también pueda tomarse decisiones en relación a nuestras observaciones de los procesos públicos que estemos viviendo. Es el único espacio. No podemos permitir que se instale en el imaginario público que no tiene importancia o que no tiene relevancia este consejo. Estamos llamados también los ciudadanos a participar, y sobre todo los jóvenes, a ser protagonistas. Y yo les invito realmente, porque somos un grupo bastante grande en la ciudadanía actual del Ecuador y vamos a votar este próximo 5 de febrero, a tomar realmente un voto consciente para empezar el cambio en nuestro país. Podemos iniciar el punto de inflexión para que nuestro país retome la senda por la que ya estábamos encaminados, pues de ir creciendo y que haya oportunidades para todos, en un país en el que se priorice los derechos humanos, en el que se priorice al ser humano por encima del capital y de las grandes corporaciones. Invitarles y agradecerles a todos ustedes por este espacio
y también pues a seguir participando, ¿no? A los jóvenes les invito a que tomemos estos espacios, invitarle a mis compañeros que seguramente nos están escuchando a que participemos, y les agradezco también por tener esa apertura, querido Efraín y Carlos, de dar espacio a los pueblos y nacionalidades para tener voz a través de estos medios digitales que pues hoy son bastante importantes. Carlos, la última pregunta a Nanki, y para entrar en materia de fútbol después. Ya, sí, me había olvidado que en el libreto estaba de que yo tenía que mencionar que mi compañero, mi gran amigo, sufrió un asalto, ¿no? Un acto de violencia, y se perdió su teléfono, se perdió un acto de alta gama, si se puede llamar así, dinero, y ahora lo pueden contactar a este número que está en la pantalla. Todos los compañeros de grupos y organizaciones, amigos personales que están conectados siempre a este programa, pueden llamar a este número para comunicarse con Efraín. Y me solidarizo, me había olvidado, estaba en el libreto y me había olvidado. Así que a buena hora también, como dijo Efraín, en lo físico no pasó nada. Por ahí unos golpecitos, pero no pasó nada mayor. Bien, yo tengo un dato de una de estas organizaciones que hacen estudios económicos sobre los países. El Ecuador en 10 años ha perdido 70.000 millones de dólares por corrupción. Fuerte trabajo, compañero Nanki. 70.000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que va a hacer con todo eso? Oiga, es que nuestro país y los países latinoamericanos son tan ricos, mucho más ricos que los europeos. Tenemos recursos que da miedo, pero también tenemos un montón de gente perversa, ambiciosa. Nunca, no tienen fondo, no tienen saco. Y eso han destruido nuestro país. Esa información es importantísima, importante tomarla muy en cuenta. Pero el Ecuador ha tenido experiencia, Nanki y Efraín, sobre control social, sobre participación ciudadana. En los años 80, la Federación de Barrios de Guayaquil, presidida por el arquitecto Luis Gómez González, demandó a una empresa extranjera, Tocura, por haber hecho mal el sistema de aguas servidas del sector que se llama la Isla San José. Y le ganamos el juicio, y el juez le mandó a reparar esas tuberías, que en vez de llevar las aguas, las regresaba a las calles. Estaba mal hecho el sistema. Pero los barrios de Guayaquil y su organización y sus organizaciones secundarias promovieron una demanda, hicieron que esta empresa rectifique, vaya a arreglar el problema que había ocasionado en los barrios del sector de la Isla San José, que vienen a ser más o menos 10 de agosto, Sucre, Colón, ese tipo de novena, octava, décima, por allá se llama el sector de... Entonces los barrios tienen experiencia, las organizaciones sociales tienen experiencia. Así es. Y hay que retomar eso. Y yo para eso también, como usted, compañero Nanki, a los jóvenes, para eso son estos programas, para transferirle no solamente el conocimiento y la experiencia, sino la responsabilidad a los jóvenes de organizarse. Ahora tenemos estas herramientas como las redes sociales. Entonces, por ahí estamos, compañeros. Yo no tengo otra pregunta para vos. Va a haber tiempo para seguir discutiendo, va a haber momentos para volverte a invitar a seguir conversando sobre este tema, que es un tema que tenemos que darle mucha importancia. Queremos que realmente el Consejo de Participación Ciudadana se convierta en democracia directa, en poder popular, para controlar, ¿no verdad? Y eso esperamos que ustedes nos ayuden a construir. Así que nuevamente te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación, te agradezco que hayas expuesto tú cuál va a ser tu papel dentro de esta función del Estado. Por favor, Efraín. Antes de despedirnos, quiero públicamente preguntarles tanto a Nanki como a Carlos, ¿cuál sería el resultado el próximo viernes futbolísticamente que vamos a enfrentar no sé si ahora le llaman Países Bajos,
pero no olvidemos de que anteriormente en el fútbol se le denominaba la naranja mecánica a Holanda, un demoledor en los mundiales pasados, de hace muchos años atrás. Nanki todavía creo que ni existía, nosotros ya no somos un poquito más viejos que Nanki, no un poquito, mucho más viejos que Nanki. ¿Qué opinan? Denos su marcador, por favor. Ganamos, perdemos, empatamos. Es un partido crucial para la selección. Nanki. Gracias, Efraín. Primero, solidarizarme, bueno, por el evento tristemente que viviste. Es triste que en nuestro país pues ya no haya seguridad. Precisamente por eso también tenemos que hacer hincapié en toda esta cuestión del Consejo de Participación Ciudadana y también del voto responsable para el próximo 5 de febrero. Gracias. En cuanto a la pregunta referente al tema futbolístico, pues yo creo que estaríamos ganando unos 2-1, ese es mi pronóstico. Ojalá que en la próxima ocasión que nos reunamos a través de estos medios telemáticos pues podamos corroborar ese marcador. Tengo mucha fe. Hoy hemos disfrutado junto a los hermanos de Sauces de la victoria que hemos tenido, pese a que yo inicialmente pues auguré que ganábamos por 3 goles, pero casi se da, nos anularon un gol, ¿no? No, sí, hicimos 3 goles. O sea, de que hicimos, pero nos anularon uno. Bueno, se inventó, yo pienso, el árbitro por ahí, desde mi punto de vista. Carlos, el marcador para el viernes, por favor. Antes del marcador, quisiera decir, ¿sabe cuál es lo más triste de Efraín y lo más triste para nosotros? Que cuando él va a presentar la denuncia, eso era un problema, pues quería que le diga cuándo fue la última vez que prendió la computadora y a dónde y qué color es, que le diga el título de propiedad, y lo mismo con el teléfono, cuál fue los últimos 10 números que marcó. Estoy exagerando, ¿no? Pero qué triste, qué pena. En nuestro país, en nuestro querido Ecuador. Sin embargo, hoy día recibimos una alegría. Yo no sé de fútbol más que cibernética, pero también le deseo que Ecuador este viernes le gane a uno de los fuertes del fútbol en el mundo, como es la naranja mecánica. Buenas noches, Efraín. Buenas noches, compañero Nanki, ciudadanas y ciudadanos. Los esperamos en los próximos programas, que van a haber temas muy interesantes, porque la tiradera es una bendita red social para los que no tenemos voz. Exactamente, quiero agradecerle de todo corazón, Nanki, la presencia, el tiempo que se toma. Para mí el tiempo de las personas es muy importante. Ya estamos 1 hora al aire, y le agradezco por esta hora, y como le dije anteriormente, las puertas de aquí de radio, los micrófonos están abiertos siempre para las personas que defienden al pueblo y siempre las personas que son voces y líderes comunitarios. Le agradezco sinceramente, Nanki, su presencia, y ya sabe, aquí tienen unos amigos más, Radio Rebelde, con un programa más de la tiradera. Les agradecemos a todos, a todas las personas que están en línea. Muchísimos saludos para Nanki. Nos faltó el tiempo. Éxitos, Nanki. Le hablan de casi todo, de la Amazonía, hasta de Cuenca. De Cuenca le mandan muchos saludos, paisanos míos, de aquí de Guayaquil, de Quevedo, que ha estado por Quevedo, de Manabí también. Hay muchísimos saludos. Y esperamos tenerle, Nanki, en un programa más cuando usted desee. Siempre están abiertas las puertas de la radio. Esta transmisión, gracias a la producción de Radio Rebelde Ecuador, da por concluida en esta noche, agradeciéndole a todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Yo voy a estar nos vemos en la próxima.